Esto fue lo que pasó en vivo. Aprobar una ley en donde no digas de dónde sale la plata. Pero todas las leyes tienen fuente de financiamiento, Eliana. El presidente también miente en eso. Todas las leyes que se aprobaron en el Congreso tienen fuente de la desaceleración de la inflación como un valor. Hoy la gente lo valora. Y claro, por supuesto. Es el impuesto yo más también lo valoro. Pero eso no se construyó. Es el que yo también lo valoro eso, Eliana. A los que menos pero eso se construyó sobre el esfuerzo que hizo 1 año y medio jubilados, científicos, docentes, empresarios. ¿Vos cuál es tu posición con relación? No, bueno, nosotros estamos acompañando. Participamos con otros bloques en la sanción de estas leyes. Comparto lo que decía recién el diputado Sago. Hay una utilización bastante amañada de los números por parte del presidente Milei, incluso en el discurso del viernes, que fue un mal discurso. Yo creo que si quería enviarle un mensaje a los mercados no les dijo nada. Si quería enviarle un mensaje a los argentinos y argentinas que vienen haciendo un esfuerzo hace 1 año y medio y que esperan una señal para ver cuándo ese esfuerzo se reparte un poquito más equitativamente entre otros sectores, tampoco les dijo nada. Si estaba esperando hacer un mensaje para tratar de conciliar o acercarse con el Congreso, ahora que dice que no va a insultar más en el debate público, bueno, nos quería meter presos, ¿no? Y el artículo 68 de la Constitución nos preserva en nuestra inmunidad parlamentaria, pero en el ejercicio de nuestras funciones, obviamente no somos judiciables ni juzgables por las decisiones o los proyectos que votamos. Creo que el gobierno ha entrado en una fase compleja, donde fruto de la impericia política, de la falta de diálogo con los gobernadores, del retaseo de recursos que las provincias necesitan, se encuentra hoy cada vez más chico. Ustedes le preguntaban a Oscar si lo habían invitado ayer a las empanadas. Digo, ayer sobraron docenas de empanadas, porque de 87 héroes fueron 40 diputados y diputadas. Capaz que se hubiese hecho otro menú, un asadito, en una de esas juntaba algunos más. Pero la verdad es que se va achicando bastante la base de apoyo acrítico al gobierno, y lo que aparece son voces que no son voces locas, son voces razonables. Nosotros estamos planteando que haya un presupuesto. O sea, el presidente nos puede decir degenerados fiscales, sí, y es el mismo presidente que hace 2 años no vota presupuesto, y que el año pasado, para noviembre, el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, hizo una conferencia de prensa mientras nosotros estábamos en la sala de comisiones discutiendo el presupuesto, y dijo, no se discute más el presupuesto. Como no van a votar lo que nosotros queremos, bueno, el gobierno define prioridades, pero el presupuesto constitucionalmente tiene la voluntad o tiene la prerrogativa de poder votar el presupuesto y de aportar. Nosotros habíamos hecho aportes en distintos temas. ¿Qué opinas, Eliana, vos? Y yo puedo dar mi opinión desde el otro lado del mostrador, ¿no? Porque yo nunca tuve una función pública, yo trabajo en el sector privado y no, a diferencia de la mayoría de los que están acá, no estoy en el Congreso, y a mí lo que me interesa como ciudadano común es que la inflación no siga desbocada como nos dejó el kirchnerismo. Entonces, la disciplina fiscal me parece que es importante, que hay que cuidarla. Entiendo que cada ley que saquen, que toque el presupuesto, tiene que decir de dónde van a salir esos gastos. Es irresponsable hacer una ley, aprobar una ley en donde no digas de dónde sale la plata. Pero todas las leyes tienen fuente de financiamiento, Eliana. El presidente también miente en eso. Todas las leyes que se aprobaron en el Congreso tienen fuente de financiamiento. Tenés libertad de expresión, puedes decir, mira, aprobamos esto, la plata va a salir de acá. Lo hicimos en los proyectos de ley. El tema es que vos hablás de la desaceleración de la inflación como un valor, hoy la gente lo valora. Y claro, por supuesto, es el impuesto más regresivo. Yo también lo valoro, pero eso se construyó. Es el que yo también lo valoro eso, Eliana. A los que menos pero eso se construyó sobre el esfuerzo que hizo 1 año y medio jubilados, científicos, docentes, empresarios. Entonces lo tenemos que cuidar por ellos, no por Milei, por Toto Caputo. Hay que cuidarlo porque es un valor de la sociedad, hay que cuidarlo por la gente. Empezar a distribuir más equitativamente los esfuerzos, porque si no, siempre son los mismos sectores los que hacen el esfuerzo, más allá de que después obviamente una baja de la inflación nos beneficia a todos. En este caso, el mayor ajuste le cayó al sector público. Y yo como sector privado, y como la mayoría de los televidentes que nos están mirando, que son sector privado, rutas, obra con lo que pública, cuesta pagar los impuestos, celebro que se esté bajando el gasto público y que se esté cuidando. Las rutas donde pasan los siniestros viales, el sector público. Porque durante el kirchnerismo nos mataban impuestos. No soy kirchnerista, yo no soy kirchnerista. No me importa, nos mataban impuestos y las rutas eran un peligro. Si me impugnás una opinión planteando que yo tengo una idea política, digo, yo no soy kirchnerista, nunca fui parte de lo kirchnerista.
kirchnerista. Un año y medio de el gobierno. socialismo en y ahora Santa es Fe culpa de Milei padeció el el estado de las kirchnerismo. rutas. Padeció Por el kirchnerismo favor, y el abandono del gobierno no kirchnerista. subestimemos a la audiencia. No subestimamos a nadie. Estás Milei hace subestimando un a la año y medio que audiencia. gobierna Si estás y se queriendo tiene que hacer hacerles cargo de creer las decisiones que el está estado tomando. de las rutas es culpa del que asumió hace un año y medio que no hay una y inversión en está arreglando la rutas. tierra arrasada. Pero hace un año y que medio es dejó el kirchnerismo. responsabilidad del presidente Javier Milei que no ha encontrado una forma de sostener una red vial en el 8º país más extenso del mundo, que sin red vial agrega costos logísticos para la producción, quita productividad, genera más incidentes viales que cuestan vidas en las rutas de todas las provincias argentinas. Entonces, si en un año y medio la única respuesta que hay es decir el kirchnerismo, así no salimos nunca más para adelante. Hay que pensar futuro, hay que pensar en el futuro del país y hay que pensar una propuesta que nos saque de esa encerrona, porque si no va a ser Guatemala o Guatepeor, y yo creo que Argentina está para mucho más. ¿Estaban votando leyes que tenían que ver con la seguridad vial? Porque me parece que estábamos hablando de algo Acabamos de totalmente rechazar un distinto. decreto que disolvía Vialidad Nacional. Y es la que articula la no red había vial de siniestros Argentina. cuando había vialidad nacional? ¿No había siniestros? Bueno, eso tendrá que dar cuenta al kirchnerismo. Armaban una No me hagas estructura cargo de eso, estatal ¿no? tan grande para justificar todo el empleo público militante que tenían, y eso estaba en las espaldas de nosotros. Yo no era parte del gobierno sector nacional. privado. A ver, Yo creo Petá que- quiere Yo creo aportarlo. que hay una confusión en el corazón de esto entre la desburocratización del Estado, chapó, todos a favor, por lo menos yo a favor. Buena parte de las desregulaciones me parece que es lo mejor que tiene este gobierno. Y la eliminación de la burocracia y de la reducción del gasto público del propio Estado me parece brillante. Pero ese no es el problema ni lo que se está discutiendo. Si el presidente dice que la recomposición de las jubilaciones, que no es un aumento, no es un gasto nuevo, es el mismo nivel de jubilaciones que había antes. Sí. Porque nosotros estamos en contra de la moratoria, que ese sí sería un gasto nuevo. Jubilar más gente sería un gasto nuevo. O la recomposición de las pensiones por discapacidad, que otra vez no es un gasto nuevo. No se trata de meter más discapacitados, se trata simplemente de respetar las prestaciones que había. Si eso genera 2,5 puntos de déficit fiscal, el presidente está reconociendo en su propio discurso que la mayor parte del ajuste no fue, como dice Eliana, sobre el gobierno, sobre el sector público, sino que fue sobre lo que estamos recomponiendo ahora, sobre las jubilaciones, sobre las pensiones de discapacidad, sobre los salarios de los profesores universitarios. Entonces, ahí se termina, me parece, el misterio. Si el gobierno realmente puede recomponer, me parece que hay un camino, una diagonal para trazar, que es de la razonabilidad. El gobierno puede perfectamente recomponer ese 7% de jubilaciones sin permitir que se apruebe una nueva moratoria. Y eso creo que es lo que está pidiendo la sociedad. Ese porcentaje que les corresponde a los jubilados, con la plata que se financia con la propia plata del crecimiento de la recaudación, porque en realidad la recaudación crece por culpa de la inflación y las jubilaciones también por culpa de la inflación. No es un aumento real, es una ilusión monetaria, la creación, la idea, el pensamiento de que realmente le están aumentando los jubilados. No le están aumentando la cantidad de kilos de pan que pueden comprar, no le están aumentando la cantidad de remedios que pueden comprar. En realidad, en el mejor de los casos, se lo están dejando igual que cuando asumió Milei. Sí, Eliana. No, qué lejos que está la casta política de la realidad, porque está diciendo que no hubo recomposición de las jubilaciones. Massa y Alberto dejaron las jubilaciones en $80. Absolutamente. ¿Nos olvidamos de eso? Por supuesto que hubo una recomposición. Pero nadie se olvida. Acabas de decir que no. Y ahora... No hablé de Massa, no hablé de Massa yo. Pero, dos cosas te voy a corregir, Eliana, dos cosas. Acabas Primero, de decir que primero, no Eliana, hubo una recomposición de las jubilaciones. Primero, Eliana, yo vengo. Y sí Primero, la hubo. Eliana, el Tenés que aceptar truquito. que sí la hubo. El truquito conmigo no te va a funcionar. Yo no ¿De qué vengo. truquito El me truquito hablas? de la casta. Yo no vengo de la casta. No, vos no me escuchaste atentamente. Vos estás faltándome el respeto. No te estoy faltando Sí, el cuando me respeto. decís que soy Te estoy casta. contestando. Yo no soy casta, yo vengo del sector privado. Trabajé toda mi vida en el sector privado. Te estoy contestando. Dejé una posición cómoda en el sector privado para hacer un esfuerzo en el sector público. Un esfuerzo en el sector público. No me Por pongo. favor. Sí, un esfuerzo en el sector público. No desconozco nada, desconozco los números con precisión. No hizo ninguna recomposición este gobierno. Le sacó a los jubilados. Y vos sos economista y lo tendrías que saber. Justamente por eso te lo estoy diciendo, por eso vos no lo sabés. Le sacó a los jubilados el 7% de la inflación del mes de enero que le correspondía porque era la inflación de Milei. Se la sacó y no se la dio, no se la devolvió nunca. Hizo un decreto, el 274, que no dice de dónde sale la plata para los aumentos, que estableció aumentos, el primero en el mes de abril, 13%, el doble que estamos queriendo poner ahora. Te sigo contando porque no triplicó ninguna jubilación. Milei, dijiste que triplicó las jubilaciones. Más que triplicó. No, estás equivocada. Más que triplicó. Estás equivocada, chequeado, estás equivocada.
completamente equivocada. Bueno, qué bueno que existen las redes sociales, porque después todo esto... En las redes sociales sí soy, en las redes sociales me gustan y es muy bueno, pero estás equivocada. No triplicó ninguna jubilación. Lo que tenés es ilusión monetaria. Cuando hay inflación y a vos te aumentan las cosas por inflación, es ilusión monetaria que vos creías que te están aumentando. No te están aumentando, de hecho te están dando menos que la inflación. Yo que estoy en el sector privado lo entiendo mejor. No, que evidentemente nadie. no. Si decís Claro que triplicó las jubilaciones, no lo entendés. Por eso celebro. Cuando vos decís que triplicó las jubilaciones, es ilusión monetaria, Eliana. No triplicó nada. No triplicó nada, no triplicó, es ilusión monetaria. Vos no ganás 10 veces más que hace 5 años. Ganás menos en realidad. ¿Qué sabes cuánto gano yo? Cualquiera, todos los argentinos ganan menos que hace 5 años atrás. A ver, Gelar. Eliana, si vos vas a un banco a pedir un crédito de $10.000, te piden 3 balances, los últimos 3 balances. El balance del Estado es el presupuesto. Entonces, más que discutir entre nosotros, hay que abrirlo, decía muy bien Sago. No puede ser que por un cálculo del 0,7 y por otro el 2,4. Esto hay que abrir el presupuesto, hay que mostrar un presupuesto. Es imprescindible, queremos credibilidad, queremos que baje. Pero Gelar, ¿usted plantea que el presidente está mintiendo con esa cifra? No lo sé. El dato tiene que estar en el presupuesto. La única forma de saber cuál es el nivel de gasto, de ingresos, etcétera, es a través de aprobar un presupuesto. Lo que esté en el presupuesto va a cantar qué regímenes especiales están dentro del presupuesto. Los 1.200 millones al año del régimen de armar celulares en Tierra del Fuego, gracias, están en el presupuesto. Y hay una cantidad de regímenes especiales que yo no los conozco porque el presupuesto hace 2 años que no lo tenemos. Entonces, más que discutir entre nosotros o discutir las noticias o las declaraciones, lo que hay que discutir es sobre el presupuesto. Esa es la tarea. Nace en 1215, el primer parlamento histórico en Occidente, en Inglaterra, para discutir impuestos. 4 puntos del PBI de todo eso. Los regímenes especiales, bueno, la casta privada que le financia la campaña del presidente, son 4 puntos del PBI. Eso hay que revisarlo con el presupuesto. Y así te alcanza. Entonces, revisemos con el presupuesto abierto y ahí vamos a poder decir, hoy todos estamos de acuerdo, que no se puede emitir, que no podemos tomar crédito porque nadie nos presta plata. Hay un acuerdo extraordinario que nos hemos olvidado, el acuerdo de mayo, aunque haya sido aprobado en julio, que establece que el tamaño del Estado es el 25% del Producto Bruto, que es el mismo que recibió Néstor Kirchner, que lo llevó a 43%. Lo que vos decís es cierto, una locura, no podemos aguantar ese nivel de gasto público. Bajémoslo a 25, lo tenemos acordado. No podemos emitir, lo acordamos. No podemos tomar plata porque no nos la prestan. Con esos forceps que admitimos y hay un consenso extraordinario, veamos cómo se distribuyen las cargas. Esto es central. Ahora, no lo podemos hacer desde el punto de vista de declaraciones, de informes, de discursos. Tiene que ser sobre el presupuesto. Sí, Sago quería agregar algo. No, yo quería agregar alguna cuestión. Es decir, lo que no puede pasar, que en 1 año y 8 meses de gobierno, lo que no puede pasar, tenemos un problema en el Garrahan. Apenas salió el tema de Garrahan, que los diputados empezamos a ver la falta que vinieron todos los médicos acá, en este programa, vinieron los médicos que cobran 800.000 pesos, lo elevaron a 1.200.000. No puede ser que salten los funcionarios y te digan 5.000 ñoquis. Bueno, 5.000. Bueno, yo le pregunto, ¿qué hiciste en 1 año y 8 meses el funcionario que está en esa área? ¿Qué hiciste? ¿Lo detectaste? ¿Sabés quiénes son? O sea, ¿los echaste? ¿No los echaste? No, 5.000 ñoquis. Y así nos resolvemos el problema. El problema lo resolvemos de fondo. Bueno, vayamos a la discapacidad. Vamos a la dirección de discapacidad. No, mirá, hay una radiografía de perros, jubilaron y le dieron jubilación de discapacidad a 120.000 personas. ¿Qué hiciste? ¿Los echaste? ¿Los auditaste? ¿Los fuiste? ¿Los agarraste? Vamos a mandarlos presos a los que cobran esa jubilación y a los que certificaron que son los médicos o falsos médicos. Pero vayamos al problema. Vos no me podés decir permanentemente no. ¿Qué tengo que felicitar? Sandra Petovelo. ¿Qué hizo con los planes sociales? ¿Qué hizo con la tarjeta alimentar? ¿Qué hizo? Los auditó, los sacó y
Y las demás áreas, pedimos que en las demás áreas, Pero y eso ¿vos se qué hace querés como decir? dijo acá ¿Hay el doctor inoperancia en las Gelar, demás áreas? pongamos sobre la mesa todo, colaboremos todo el mundo, vayamos a los focos Pero, que Sago, tienen ¿qué infección. quiere decir? y ¿Que hay vamos. inoperancia en el...? Pero algunos funcionarios son No, no son inoperantes. inoperancia, No puede también. pasar 1 año y 8 meses sin saber lo que pasa en el área tuya. No soy Y cuando inoperancia, vamos a también hay resolver mucha- el problema, mucha pereza te dicen, intelectual. no, hay 5.000 ñoquis. ¿Y qué pasó? mucha pereza ¿Qué hiciste? intelectual. ¿Los No, que es detectaste? un ¿Los gobierno echaste? que cuando detecta No. algo que no lo entiende, no sabe cómo atajarlo, no sabe, en lugar de ver cómo lo corrige, se pone a trabajar y piensa de qué manera mejora Claro. los procesos, cierra. O sea, pasó con los medicamentos. Entonces no oncológicos. podemos hacer así, no ¿Cuántas se puede personas cerrar? muertas tenemos por ¿Por qué? medicamentos oncológicos? Porque como había alguien que curraba con no sé Por qué, supuesto. hay que cerrarlo. Eso No, es lo que hay pasa, porque revisar y ¿sabes qué evitar. pasa? Atrás de esto, Marcelo, hay un montón de gente que tiene necesidad. Vos no podés decir, mira, encontré 2 corruptos, encontré 3 jubilaciones de privilegio mal, encontré 3 discapacitados, encontré 5.000 ñoquis, cerramos todo el área. Hay mucha gente que vive de eso, que en 48 horas se muere si no toma un remedio, si no le damos respirador, si no lo atiende una persona que está especializada, que colabora permanentemente. Sí, claro. Es un problema. Vos no podés optar por una cosa, el extremo. No. Ahora, hace 1 año y 8 meses que hay funcionarios que están sentaditos y la verdad que no O sea, digo vos nada. querés decir... Esos son vos querés funcionarios decir que- o que den un paso al Perdóname. costado para que otro funcionario que se quiere ocupar y sanear el área lo haga. ¿Vos querés decir que el gobierno ya, esto de decir, bueno, recibí tal cosa al estar 1 año y 8 meses, es... Lo tenés que haber sea, no es un solucionado. argumento Es un decir- tiempo suficiente. Vuelvo a Bueno, insistir. ¿Qué hizo la ministra de Capital Humano? ¿Solucionó el problema en 6 meses, 8 meses? Hubo un montón de tarjetas que no fueron a cambiar la mano, fueron a renovarla, un montón. ¿Sabes por qué? Porque eran truchas. Sago, Entonces atacó el foco del lugar. Fue y atacó. Ahora, ¿lo demás qué pasa? Vos no me podés decir Porque que en el sí, Garrahan o sea, hay el área de 5.000 salud- ñoquis después de 1 año y 8 meses. El Vos no área me de podés salud tirar con eso. no opera. ¿Eh? El área de salud no... No digo toda el área. Hay funcionarios específicos. Bueno, ¿querés- Garrahan. ver, Sago, usted Dirección está de haciendo- discapacidad. pero, Bueno, Sago, vayamos y porque busquemos después en le el echamos foco. al funcionario El ministro de de Salud intermedio. cambió hace 3, 4 meses. No es Pero, que cambió Sago, el... escúcheme Bueno, una cosa. Entonces usted tiene un pensamiento similar al de Cristina cuando lo chicaneaba a Alberto y le No, decía... "Pere, no tengo nada sabe con lo que Cristina. no sabe lo que le Pero voy a ya me preguntar. dijiste que tengo un pensamiento como Cristina, No, creo que pero si nunca no pensé sabe, como después Cristina. que le haga, se lo diga, si me dice sí o no. Cristina le chicaneaba a Alberto diciendo, hay funcionarios que no funcionan. Para usted entonces hay funcionarios que no funcionan también con Milei. Oscar Sago dice, no lo que dijo Cristina, que hay funcionarios que no funcionan porque lo vemos acá. La Es una gran discusión en el estructura del Congreso gobierno, fueron claro. 5.000 ñoquis. Bueno, ¿dónde están? Es Me lo una detectaste, estructura del tráemelo. gobierno. Fijémonos y vamos a ver lo que hacemos. Porque ves- Clic, 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 clic. No. Es una estructura, una forma de operar del gobierno, porque Entonces, lo ves en salud, lo ves en un montón de áreas. Eso es lo que está Cuando mal. uno se presenta a una elección y le pide la confianza a la No gente podemos por el voto, solucionarlo entre le está todos, las proponiendo comisiones un que están en el proyecto de Congreso, el gobierno en general, no hay solución. ¿Por qué? Porque Eliana, no sale ¿vos nada. pensás que hay funcionarios que no funcionan? El Estado vino tan corrupto que, como dijo en su momento Milei, donde tocas sale pus. Y de a poquito se va saneando. Un ejemplo. Pero 1 año y 8 meses. Yo, por ejemplo, soy una ciudadana común, no es que tengo información privilegiada. Buscando en internet encontré que un chico que se llama Lucas Grimson le había hecho una factura al Garrahan. Vaya a saber por qué, porque ese chico servicios de salud no presta. Y eso es pero ni la punta del iceberg. ¿De qué año? Vaya a saber, fue durante el régimen kirchnerista, no me acuerdo Bien. Y en estos exactamente años, 8 meses, ¿qué hicimos? qué año, pero es un Lo ejemplo de todos los lugares que se Pero están bien. saneando de a poquito. Pero el trabajo se está haciendo. Pero 1 año y 8 meses. Claro, en 1 año y 8 meses una director, la factura. dirigieron el Garrahan, que tiene 6.000 personas, 7.000. No estamos Sí, hablando sí, de un ministerio. sí, y el Yo por eso Garrahan te digo, no es el único la ministra, hospital, pero no es el hospital. llamativamente Porque solo hoy se habla saltó lo del Garrahan. ¿Qué pasa con Hoy los te digo, hospitales pero no te parás. de Escúchame, provincia te de estoy Buenos hablando bien. Aires? Mirá que yo estoy No, en contra sí, de sí, buscar yo- a los ñoquis Pará. y darle una patadita, ¿eh? Mirá, Pero yo uno por yo te uno, escuché colaboro. atentamente, yo te escuché atentamente. No, pero estoy Entonces, colaborando, me yo pregunto, quiero colaborar. ¿por qué solamente se habla del Garrahan? ¿Por qué nunca No. se habla? ¿Están todos contentos los médicos, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires? ¿No parecería que hay una intencionalidad política todo el tiempo hablando únicamente del Garrahan, de un hospital nacional? Pero ¿para qué quieren ser gobierno de la nación, Eliana, si se quejan de todo?
Cuando uno se presenta a elecciones es porque quiere ir a resolver los temas. Vos mirá cómo domó la inflación Milei. Está trabajando, Pero por supuesto. Me hablas del Garrahan, no los hospitales provinciales. Vos tenés que dar cuenta del gobierno de la nación. Piensan que hay magia, que en un año y 8 meses se puede arreglar todo. No, pero hay muchas Cuando cosas vos que ves no se el hicieron. gráfico Yo creo que de las hay pensiones por discapacidad, parece que hubiésemos tenido una guerra. Contame, tuvimos una guerra y yo no me enteré. Pero el problema, Eliana, es que nadie está discutiendo sobre el tema. Porque Marcelo, si me permitís. cuando el Congreso dice, che, hay un problema en el Garrahan, hay un problema en el sector de discapacidad, vamos a atacarlo, me saltan a decir que está lleno de problemas, pero el problema no lo tiene A ver, el olvidémonos, Congreso, lo o sea, tiene el gobierno. Tratemos de encontrar la sensatez Sí. y olvidémonos de las redes sociales, del ataque de las redes sociales. Sí, Yo lo denuncié a Kicillof en su momento por el Hospital de Niños de La Plata y por IOMA, sí. porque era una situación gravísima, la misma situación. Los médicos se vaciaron, el Hospital de Niños de La Plata, uno de los más prestigiosos después del Garrahan, Sí. en América Latina, se vació completamente. Tiene razón Eliana en esto. Lo mismo que está pasando en el Garrahan ahora, pasó en los últimos 2 años en el Hospital de Niños de La Plata, y se hacían todos los distraídos, empezando por los libertarios, que nunca lo denunciaron a Kicillof. Ahora, dicho eso, también es cierto que yo le celebro al gobierno que está atacando muchos curros que hay. Es cierto que hay un montón de pensiones de discapacidad que estaban currando y que hay un montón de intermediarios entre el prestador del servicio para el discapacitado y el gobierno que se quedan con plata en el camino. Entonces el gobierno gasta 100, al discapacitado le llegan 40. Eso es un curro que el gobierno ha tomado la decisión de atacar y está trabajando para resolverlo. Sí. Yo en eso le doy la derecha al gobierno. Mi argumento es, en el mientras tanto, hasta que esa plata realmente, ese fruto de esa auditoría, de ese trabajo de investigación, de desarmar todos esos curros, implique que vos vas a gastar menos plata porque no vas a gastar en todos esos curros, hasta tanto vos tengas eso, recuperes esa plata, mientras tanto, ¿qué? Sí, mientras tanto tenés que garantizar que en la transición los discapacitados tienen las prestaciones que corresponden. En el caso de discapacidad, además, casi no tiene efecto sobre el gasto público, tiene un gasto muy chico. Entonces, creo que las dos cosas, no hay que irse al extremo fanático, hay que encontrar, sí, es correcto, el gobierno está haciendo un trabajo importante reduciendo curros, pero en el interín, hasta que eso sea efectivo y pueda bajar costos, hay que prestar los servicios que los discapacitados necesitan. Está bien. No, espera un segundo. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.